Dicen que no todos los submarinos alemanes fueron destruidos. Algunos simplemente desaparecieron, sin combate, sin explosión, sin rastro. Y uno de ellos llevaba una orden que nunca debió existir. A finales de la década de 1940, cuando todo parecía haber terminado, un submarino partió en silencio desde Europa. No llevaba soldados, no llevaba armamento pesado, solo científicos. Y un mensaje sellado. La orden era clara: no emerger, no comunicarse, seguir la ruta hasta el final. Durante días avanzaron bajo aguas heladas. El frío era insoportable. Los sistemas comenzaban a fallar. La presión aumentaba y el silencio se volvía cada vez más pesado. Pero entonces algo cambió. Las lecturas de temperatura comenzaron a subir. Primero lentamente, luego de forma imposible. El hielo desapareció del radar y el océano dejó de comportarse como debería. Frente a ellos apareció algo que no debía existir. Un túnel, gigante, profundo, perfectamente formado, como si alguien lo hubiera creado. Desde su interior salía vapor, calor, como si el mismo océano respirara. El capitán dudó, pero la orden era clara, y el submarino avanzó. Mientras se adentraban, la oscuridad se volvió densa. El metal crujía y el agua parecía moverse diferente, como si no fuera completamente natural. Entonces emergieron, y lo que vieron no tenía sentido. El hielo había desaparecido, el aire era cálido, había niebla, pero no era frío, era vapor, como si hubieran cruzado a otro mundo. Nadie habló, nadie entendía cómo era posible, pero todos sintieron lo mismo. No debían estar ahí, y sin saberlo, acababan de entrar en un lugar que no aparece en ningún mapa, un mundo oculto, debajo del hielo. Lo que encontraron dentro no estaba en ningún registro, y lo peor es que no estaban solos. Lo que encontraron bajo el hielo no era una cueva, era un ecosistema completo. El submarino permanecía en silencio, flotando en aguas cálidas que no deberían existir a esa profundidad. Nadie hablaba, nadie quería romper ese momento, porque todos sabían que aquello no tenía explicación. Decidieron emerger. Cuando la escotilla se abrió, un vapor espeso cubrió todo. El aire era denso, pero respirable, cálido, extrañamente estable, como si ese lugar tuviera su propio clima. Al salir, la tripulación quedó paralizada. Ante ellos no había hielo. Había un océano subterráneo, enorme, perdido en la oscuridad, iluminado por una tenue luz que no venía del sol. Las paredes brillaban suavemente, como si la tierra misma emitiera energía. No había cielo, pero había luz. Y eso no tenía sentido. Uno de los científicos comenzó a registrar todo: temperatura, presión, composición del aire. Pero los instrumentos empezaron a fallar. Las lecturas eran inestables, absurdas, imposibles de procesar. Las brújulas giraban sin control, como si ese lugar no obedeciera las mismas reglas. Y entonces lo vieron, a lo lejos. Entre la niebla se levantaban estructuras. No eran rocas, eran formas definidas, simétricas, antiguas, enormes, como construcciones. Pero no había señales de vida humana. Nadie hablaba, pero todos lo pensaban. Eso no lo hicimos nosotros. Decidieron acercarse. Cada metro avanzando se sentía más pesado, como si el lugar reaccionara a su presencia. El agua parecía más densa, el sonido más apagado, como si todo estuviera siendo observado. Entonces ocurrió. Los sistemas de comunicación captaron una señal. No era una frecuencia conocida, no era código, no era lenguaje humano, pero todos la entendieron, no como palabras, sino como una sensación, un mensaje directo en la mente, una advertencia. Uno de los científicos, temblando, escribió en su bitácora: no creo que hayamos descubierto algo. Creo que ellos sabían que vendríamos. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Esa noche, nadie durmió, porque algo comenzó a moverse bajo el agua. Sombras, grandes, lentas, rodeando el submarino.
No atacaban, solo observaban, como si evaluaran, como si decidieran. Y entonces, en medio de la oscuridad, apareció algo más, una nueva orden, en el sistema interno del submarino. Nadie la escribió, nadie la envió, pero estaba ahí. No salir, no mirar afuera. El capitán ordenó cerrar todo, pero ya era tarde. Uno de ellos no obedeció. Se acercó lentamente a una de las ventanas y miró. Y en ese momento entendió algo que los demás aún no sabían, que ese lugar no estaba vacío. El último mensaje del submarino nunca fue enviado oficialmente, pero alguien lo escuchó. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El hombre que miró no volvió a hablar con normalidad. Sus ojos ya no reaccionaban igual. Permanecía en silencio, observando la oscuridad. Como si algo le estuviera hablando desde ahí. No estaba herido, pero ya no era el mismo. Con el paso de los días, otros comenzaron a cambiar. Hablaban menos, dormían poco, y algunos murmuraban cosas que nadie entendía, como si repitieran un idioma que no conocían, pero que ya estaba dentro de ellos. El capitán decidió regresar, pero el túnel ya no estaba. O peor, no estaba donde debía. Intentaron rastrear la ruta, recalcular coordenadas, seguir cualquier referencia, pero todo fallaba. Las brújulas giraban sin sentido. Los mapas no coincidían y el océano parecía moverse, como si no fuera un lugar, sino algo vivo. La sensación era clara. No estaban perdidos, estaban siendo retenidos. Uno de los científicos, en su último registro, escribió: "No vinimos a descubrir este lugar. Fuimos guiados hasta aquí. Ellos no están atrapados. Nosotros sí". El ambiente dentro del submarino se volvió insoportable. No por el aire, no por la presión, sino por la presencia. Algo invisible, pero constante, como si ya no estuvieran solos. Ni siquiera dentro. Los días se volvieron irrelevantes. El tiempo dejó de tener sentido. Y entonces llegó el último registro. Una grabación, distorsionada, inestable, pero clara. La temperatura no es natural. El cielo no es cielo. Y lo que vive aquí no quiere que nos vayamos. Después de eso, silencio total. El submarino nunca regresó. Nunca fue encontrado. Nunca fue reportado oficialmente. Pero años después, un pescador captó una señal. Una frecuencia antigua, olvidada, repitiendo lo mismo una y otra vez. Como si siguiera activa. Como si algo allá abajo siguiera funcionando. Algunos creen que fue solo una misión perdida. Otros que fue un error de navegación. Pero hay quienes aseguran que bajo el hielo existe un mundo que no debería estar ahí. Un lugar que no aparece en mapas. Un lugar que no quiere ser encontrado. Y que cada cierto tiempo elige a quién dejar entrar y a quién no dejar salir.